Lucía Vargas aún sentía un ligero temblor en las manos cuando cerró tras de sí la puerta de cristal esmerilado de la dirección administrativa del Hospital Universitario La Paz, en Madrid. El aire acondicionado central mantenía el pasillo a una temperatura gélida, artificial, que contrastaba violentamente con el calor humano que ella estaba acostumbrada a sentir. El calor de la sangre, del sudor y del esfuerzo desesperado por mantener a alguien con vida en las peores condiciones imaginables. No había entrado en aquella sala para defenderse. Sabía que sería inútil. Había entrado para escuchar con una dignidad estoica cómo un grupo de burócratas con trajes impecables, personas que jamás habían sentido el peso de una vida escapándose entre los dedos, decidía que ella era un riesgo institucional. El paciente sobrevivió, Lucía, había dicho el director médico sin mirarla a los ojos, jugando nerviosamente con un bolígrafo de plata. Pero usted realizó un procedimiento para el cual no tenía autorización explícita en el historial, sin la presencia del médico titular. Eso es inadmisible. Ha violado el protocolo 402. El médico titular estaba atrapado en un atasco en la Castellana y el paciente estaba en parada respiratoria por un neumotórax a tensión, respondió Lucía, con voz firme pero baja. El protocolo 402 solo habría servido para certificar la hora de la muerte. El silencio que siguió fue la sentencia. Hola, disculpa la molestia, pero te pido que le des me gusta y te suscribas al canal. Así me ayudas a traerte más videos de historias como este. Gracias. No importaba su historial impecable. No importaban los 7 años sirviendo como enfermera de combate en misiones de paz en Afganistán o en el Líbano con el ejército español. No importaba que hubiera cosido a soldados bajo fuego de mortero con la luz de una linterna táctica. Allí, en aquel hospital de mármol y cristal, la vida valía menos que la regla escrita. Entregue su tarjeta de identificación y su acceso, por favor. Fue la respuesta final. Lucía asintió. Se quitó la tarjeta del cuello, ese trozo de plástico que definía su existencia en aquel ecosistema, y la dejó sobre la mesa de caoba. Salió sin despedirse. Caminó hacia el vestuario, abrió su taquilla metálica y comenzó a doblar su uniforme blanco. Cada pliegue era un golpe seco en su pecho. La sensación de rechazo, de ser expulsada de un lugar al que había dedicado más que simples horas de trabajo, era amarga como la bilis. Sentía sabor a hierro en la boca. En el pasillo, algunos compañeros bajaron la cabeza al verla pasar con su bolso personal. Sabían lo que había pasado, sabían que ella tenía razón, pero el miedo a perder la hipoteca o el estatus hablaba más alto que la solidaridad. Lucía caminó hacia la salida automática, y el sol de Madrid golpeó su rostro como una afrenta. De repente, su vida profesional había retrocedido 10 años. A sus 34 años, era una enfermera desempleada y etiquetada como problemática. Caminó 2 manzanas hasta un pequeño parque y se sentó en un banco de madera desgastada. Necesitaba ordenar su mente antes de llamar a su hija o a su madre. ¿Qué les diría? Que la habían despedido por salvar una vida. La ironía era demasiado cruel. Se miró las manos. Eran manos fuertes, con uñas cortas y limpias. Manos que habían detenido hemorragias en vehículos blindados saltando por dunas. Manos que habían sostenido la mano de jóvenes soldados mientras daban su último suspiro lejos de casa. Ahora, según la administración, eran manos peligrosas. Cerró los ojos, intentando controlar la respiración, usando las técnicas de caja que había aprendido en el ejército para no sucumbir al pánico. Fue entonces cuando su móvil vibró en el bolsillo de sus vaqueros. Número oculto. No contestes, pensó. Probablemente era Recursos Humanos del hospital llamando para formalizar algún trámite burocrático o el banco ofreciendo un crédito. El teléfono paró. Segundos después, vibró de nuevo.
Largo, insistente, 1, 2, 3 veces. Algo en el ritmo de aquella insistencia activó una alarma antigua en su cerebro reptiliano. Aquel no era el tono de un vendedor telefónico, era el ritmo de una emergencia. Lucía deslizó el dedo por la pantalla. ¿Diga? La línea estaba llena de estática, con un sonido de fondo que parecía viento y rotores girando a toda velocidad. ¡Lucía! ¡Es el toro! La voz al otro lado era un grito ronco, casi inaudible por el ruido. Lucía se levantó de un salto. La sangre se le heló. Sargento Toro Méndez, su antiguo compañero de escuadrón. El hombre que la había cargado a sus espaldas durante 3 kilómetros cuando ella se torció el tobillo en una misión de extracción en zona hostil. «¿Méndez? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado?» «Tuvimos un accidente en las maniobras navales, explosión encubierta». Su voz fallaba, entrecortada por toses húmedas y gorgoteantes. «Nos están evacuando. No sé quién te avisó, pero... Lucía, pinta mal. Me llevan a tu hospital. Les dije que solo dejo que tú me toques». La línea se cortó. Lucía se quedó estática, sosteniendo el teléfono como si fuera una granada sin anilla. Méndez no llamaría si no fuera el final. Era el hombre más duro que ella conocía. Si estaba llamando, despidiéndose o pidiendo ayuda, la situación era catastrófica. Miró hacia el edificio acristalado de La Paz, a 200 metros de allí. El mismo lugar que acababa de escupirla como un hueso de aceituna. El lugar donde ya no tenía tarjeta, ni autorización, ni nombre, pero Méndez iba hacia allí. Lucía no pensó en el protocolo 402, no pensó en el despido ni en la humillación. Pensó únicamente en el código que regía su vida mucho antes de firmar aquel contrato civil. Nadie se queda atrás. Se ajustó el bolso al hombro y echó a correr. Corrió de vuelta hacia el lugar donde estaba prohibida, guiada por una lealtad que ningún administrador de hospital jamás comprendería. En cuanto Lucía cruzó las puertas giratorias de la recepción principal, jadeante y sudorosa, el ambiente cambió. 2 enfermeras de triaje, sus antiguas compañeras, abrieron los ojos como platos al verla. «¿Lucía? No puedes estar aquí», susurró una de ellas, Marta, mirando nerviosamente hacia las cámaras de seguridad. La orden de dirección fue clara. Si te ven, llamarán a seguridad. «Vete, por favor, no empeores las cosas». Lucía ignoró la advertencia. «¿Están llegando pacientes militares?», preguntó con voz cortante y directa. Las enfermeras intercambiaron una mirada de pánico. «Sí, acaban de dar el aviso. Código negro. Accidente grave en un buque de la Armada. Dicen que vienen en helicóptero. Uno de ellos está crítico. Pero Lucía, no tienes acceso. El sistema ya bloqueó tu huella digital». Aquel detalle la golpeó como un puñetazo. Sin tarjeta, sin biometría. Para el sistema informático del hospital, Lucía Vargas no existía. Era un fantasma. Pero no para Méndez. Miró a través de los grandes ventanales de cristal que daban al patio interno y al helipuerto de urgencias. El equipo de trauma ya se estaba posicionando, vistiendo chalecos amarillos. Podía ver la tensión en los hombros de los médicos residentes. Eran buenos chicos, estudiosos, pero nunca habían visto lo que estaba por venir. Nunca habían visto el estrago que una explosión militar hace en el cuerpo humano. «¿Quién está al mando del trauma?», preguntó Lucía. «El doctor Serrano». Lucía maldijo por lo bajo. Serrano era competente, pero lento, demasiado metódico. Seguía el libro página por página. Méndez no tenía tiempo para lectura. Lucía intentó avanzar hacia el pasillo de acceso restringido, pero un guardia de seguridad corpulento, a quien conocía desde hacía años y con quien solía compartir café, le bloqueó el paso. «Doña Lucía, por favor», dijo él, con una mirada de disculpa genuina. «No me obligue a hacer esto, usted fue despedida.
Tengo órdenes estrictas de no permitir su entrada en las áreas técnicas. Paco, hay un amigo mío muriéndose en ese helicóptero, dijo ella, clavando sus ojos en los de él. Déjame pasar. No puedo. Es mi trabajo, Lucía. Lo siento. Fue en ese instante cuando el sonido llegó. Comenzó como una vibración en los cristales del vestíbulo, un zumbido grave que fue creciendo hasta convertirse en un rugido ensordecedor que hizo tintinear los vasos de agua en las máquinas expendedoras. Todos en el vestíbulo, pacientes, recepcionistas, médicos, miraron hacia arriba. Fuera la sombra gigantesca de un helicóptero SH-60 Seahawk de la Armada Española cubrió el sol. La aeronave, gris y amenazante, descendió con una velocidad agresiva hacia el helipuerto, levantando una tormenta de viento que dobló los árboles decorativos del jardín. El ruido era de guerra, no de rescate civil. El guardia Paco retrocedió un paso, instintivamente intimidado por la máquina de guerra que aterrizaba en el jardín bien cuidado del hospital privado. Lucía corrió hacia la ventana. Vio la puerta lateral del helicóptero abrirse antes incluso de que el tren de aterrizaje tocara el suelo. Un oficial, vistiendo mono de vuelo verde oliva y casco táctico, saltó a la pista. No esperó a que el equipo médico se acercara. Gesticulaba furiosamente, gritando órdenes que eran ahogadas por el sonido de las turbinas. Miró a su alrededor, barriendo el área con ojos entrenados para el combate, como si buscara algo, o a alguien, específico. Entonces, sus ojos encontraron la figura de Lucía a través del cristal del vestíbulo. El oficial la señaló. Lucía sintió la adrenalina inundar sus venas. El oficial comenzó a correr hacia la entrada de urgencias, ignorando a los médicos que intentaban hablarle sobre el triaje. Empujó las puertas dobles de cristal con fuerza, entrando en el ambiente climatizado como un huracán. El viento de las hélices pareció haber entrado con él. El vestíbulo entero se paralizó. El oficial, un hombre alto con la insignia de comandante en el pecho, caminó directo hacia Lucía. Las enfermeras retrocedieron. El guardia Paco, confundido, no sabía si detener al militar o apartarse. «¡Lucía Vargas!», gritó el oficial, su voz acostumbrada a comandar tropas sobreponiéndose a cualquier murmullo. «Soy yo, comandante Rivas», respondió ella, enderezando la postura, asumiendo la posición de firmes sin siquiera darse cuenta. Rivas exhaló un alivio visible, relajando sus facciones tensas. «Gracias a Dios. Tenemos al sargento Méndez en la camilla. Está combativo, entrando en shock. Se ha arrancado la vía 2 veces. Está gritando tu nombre. Dijo que si no eres tú, nadie lo toca». La directora administrativa, la misma mujer que había despedido a Lucía una hora antes, apareció en el pasillo, atraída por la confusión. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es usted? Esta mujer ya no forma parte del cuerpo clínico de este hospital. Debe ser retirada inmediatamente». El comandante Rivas se giró lentamente hacia la directora. Su mirada era de una frialdad letal. «Señora, tengo a un infante de marina muriéndose en su pista de aterrizaje. Tiene metralla en el tórax y está perdiendo sangre rápido. Si la enfermera Vargas no entra en esa sala conmigo ahora mismo, él muere. Y si él muere porque usted estaba preocupada por la burocracia, le juro por mi uniforme que convertiré la vida de este hospital en un infierno jurídico y mediático que jamás han visto». El silencio fue absoluto. La directora abrió y cerró la boca, sin sonido. El comandante se volvió hacia Lucía. «Vamos, te necesita». Lucía no esperó permiso. Miró al guardia Paco, que sutilmente dio un paso al lado, abriendo camino. Ella y el comandante corrieron hacia la sala de trauma, dejando atrás la política hospitalaria y entrando en el único mundo que importaba en ese momento, el de la supervivencia. La sala de trauma 1, conocida como el box rojo,
Era un caos controlado. Los monitores pitaban en ritmos frenéticos, enfermeros corrían con bolsas de sangre y el olor a antiséptico se mezclaba con el hedor metálico y ferroso de la sangre fresca. En el centro del huracán, sobre la camilla, estaba el sargento Toro Méndez. Lucía sintió un estrujón en el corazón al verlo. El hombre que un día pareció invencible, capaz de cargar equipos de 50 kilos por día en el desierto, estaba pálido, con la piel grisácea y cubierta de sudor frío. Su pecho subía y bajaba en espasmos irregulares, luchando por aire. Había vendajes empapados de sangre en el costado derecho del tórax. ¡Fuera! ¡Aléjense de mí!, gritaba Méndez, debatiéndose, intentando empujar a un residente que trataba de auscultar su pulmón. Estaba delirando. La hipoxia y la pérdida de sangre confundían su mente, llevándolo de vuelta a algún campo de batalla olvidado. «Méndez», la voz de Lucía cortó el ruido de la sala. Fue autoritaria, pero cargada de una familiaridad que penetró la niebla del delirio. El sargento dejó de luchar instantáneamente. Sus ojos, vidriosos, buscaron el origen del sonido. Cuando encontraron a Lucía, algo en su rostro se relajó. «Lucy», susurró él, usando el apodo de los tiempos del pelotón. Ellos no saben». Lucía llegó a su lado, tomando su mano sucia de hollín y sangre. «Estoy aquí, Toro. Estoy aquí. Nadie te va a hacer daño». Miró el monitor. La saturación de oxígeno caía drásticamente, 82%. La presión arterial se desplomaba. «¿Qué tenemos?», preguntó Lucía, asumiendo el mando sin pedir permiso. Un residente intimidado respondió: «Trauma torácico penetrante, sospecha de hemotórax masivo. El drenaje no funciona, la sangre se ha coagulado. Estamos esperando al doctor Serrano para abrir, pero está en otra cirugía de emergencia en la tercera planta». «No tenemos tiempo para Serrano», dijo Lucía, mirando el cuello de Méndez. Las venas estaban distendidas, la tráquea estaba desviada. «Esto no es solo un hemotórax, es un neumotórax a tensión evolucionando. El aire está aplastando su corazón. Va a tener una parada en menos de 2 minutos. Tenemos que esperar al cirujano titular», insistió el residente, citando el protocolo. «No podemos hacer una descompresión invasiva sin su supervisión. El protocolo dice que el paciente debe estar vivo para ser operado», gritó Lucía. Miró a Méndez. Se estaba poniendo azul. El aire no entraba, el corazón no podía latir. El comandante Rivas, que estaba en la puerta, dio un paso adelante. «Ella sabe lo que hace. Apártense». El residente dudó. «Si haces esto y sale mal, Lucía, irás a la cárcel. Ni siquiera trabajas ya aquí». Lucía miró a Méndez. Recordó la noche en la frontera, cuando él la protegió del fuego cruzado con su propio cuerpo. Recordó cómo hablaba de su hija recién nacida. «Siempre fue mi responsabilidad», murmuró ella. Con una calma helada que solo la experiencia en zonas de combate proporciona, Lucía ignoró al residente. Tomó un bisturí de la bandeja estéril y una sonda de drenaje torácico. «Sujétenlo», ordenó al comandante y a un enfermero que parecía dispuesto a ayudar. Lucía palpó las costillas de Méndez, encontrando el espacio intercostal exacto, entre la cuarta y la quinta costilla. No había tiempo para anestesia local, y él estaba casi inconsciente de todos modos. «Perdona, amigo», susurró ella. Con un movimiento firme y preciso, realizó la incisión en la piel y la musculatura. El sonido fue inmediato y horrible, un silbido agudo de aire escapando bajo presión, seguido por un chorro de sangre oscura que estaba represada. Fue como abrir la válvula de una olla a presión. El monitor cardíaco, que comenzaba a emitir el sonido continuo de una asístole inminente, de repente cambió el ritmo. Bip, bip, bip. El corazón, liberado de la presión del aire que lo aplastaba, volvió a bombear.
El pecho de Méndez se expandió, succionando el aire con voracidad. El color comenzó a volver a su rostro casi instantáneamente. «Estabilizando», dijo el enfermero mirando el monitor con ojos desorbitados. «Saturación subiendo al 90%, presión subiendo». Lucía fijó el drenaje con rapidez y eficiencia, sus manos moviéndose con la memoria muscular de cientos de procedimientos similares hechos en el barro y la lluvia. Se limpió la sangre de las manos y miró el rostro de su amigo. Méndez abrió los ojos, parpadeando despacio. Respiró hondo, una respiración ronca, dolorosa pero viva. Apretó la mano de Lucía débilmente. «Sabía que no me ibas a dejar». Lucía sonrió, acariciando la frente sudorosa de él. «Te tengo, no vas a ir a ningún lado hoy». La puerta de la sala de trauma se abrió con estruendo. El doctor Serrano, el jefe de cirugía, entró corriendo, seguido por la directora administrativa y 2 guardias de seguridad. «¿De qué está pasando aquí?», tronó Serrano, viendo la sangre en el suelo y el procedimiento ya realizado. «¿Quién autorizó esta intervención?». La sala quedó en silencio. El residente, aún pálido, señaló a Lucía. El doctor Serrano miró el monitor, vio los signos vitales estables, miró el drenaje perfectamente posicionado y luego a Lucía. «¿Quién ha hecho esto?», preguntó bajando la voz. Fue el propio Méndez, con voz débil, quien respondió antes que nadie. La única persona en esta sala que tuvo cojones. El doctor Serrano, un cirujano veterano que respetaba la competencia por encima de la burocracia, se acercó a la camilla. Examinó el trabajo de Lucía, verificó la incisión, la fijación del drenaje, la respuesta del paciente. Sabía, mirando los datos en el monitor, que si hubieran esperado su llegada desde la 3ª planta, estarían ahora rellenando un certificado de defunción. Se giró hacia la directora administrativa, que estaba roja de ira en la puerta, lista para ordenar que los guardias arrastraran a Lucía fuera. «El procedimiento ha sido impecable», dijo Serrano secamente. «Le ha salvado la vida. Ella ha ganado el tiempo que necesitábamos para llevarlo a quirófano y reparar el daño interno. Preparen el quirófano 2. Ahora». El equipo médico se movilizó, llevándose a Méndez. Antes de salir, el sargento sostuvo la mano de Lucía una última vez y susurró un «gracias» que valía más que cualquier bono salarial. Cuando la sala se vació, quedaron solo Lucía, el comandante Rivas, el doctor Serrano y la directora administrativa enfurecida. «Esto es inaceptable», explotó la directora. «Ha invadido el hospital, realizado un procedimiento invasivo sin licencia, puesto a la institución en riesgo jurídico. Voy a llamar a la policía. Voy a asegurarme de que nunca más trabajes en sanidad, Lucía». Lucía se estaba limpiando la sangre de las manos con una toalla de papel. No sentía miedo. La adrenalina estaba bajando, dejando en su lugar una claridad cristalina. Miró a la directora, aquella mujer que veía a los pacientes como números en hojas de cálculo. «Puede llamar a la policía», dijo Lucía, con una calma que desarmó a la directora. «Pero el paciente está vivo, y el informe médico dirá que estaría muerto si yo hubiera seguido sus reglas». El comandante Rivas dio un paso adelante, colocándose entre Lucía y la directora. Su presencia llenaba la habitación. «Si la señora llama a la policía», dijo Rivas, con voz de acero, «tendrá que explicar por qué este hospital negó la atención adecuada a un héroe de guerra en situación crítica, y tendrá que explicar a la prensa por qué la única persona capaz de salvarlo había sido despedida horas antes por exceso de competencia. La Armada Española se toma muy en serio la salud de sus hombres, y nosotros sabemos reconocer quiénes son los aliados». La directora retrocedió, dándose cuenta de que aquella era una batalla de relaciones públicas que no podía ganar.
Se dio la vuelta y salió taconeando, derrotada. El doctor Serrano miró a Lucía. No sabía que te habían despedido, Lucía. Fue un error. Hablaré con el consejo. Te quiero en mi equipo. Podemos revertir esto mañana mismo. Lucía miró el hospital a su alrededor. Las paredes blancas, el aire estéril, la política, el miedo a actuar. Se dio cuenta de que aquel lugar, con toda su tecnología y prestigio, era demasiado pequeño para ella. «Gracias, doctor Serrano», dijo ella. «Pero no, yo no pertenezco a este lugar». Caminó hacia la salida. El comandante Rivas la acompañó hasta el exterior, donde el helicóptero aún aguardaba, las hélices girando lentamente. El sol se estaba poniendo sobre Madrid, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. «Tienes un don, Lucía», dijo Rivas, «y tienes la sangre fría que la mayoría de la gente pasa la vida intentando fingir que tiene. La Armada está montando una nueva unidad de rescate y evacuación aeromédica de élite. Necesitamos gente que no se congele cuando el mundo se derrumba». Le extendió una tarjeta con un escudo dorado. «Tu puesto antiguo ya no existe, pero hay un lugar para ti en mi unidad, con el rango que te mereces, y allí el único protocolo es salvar vidas». Lucía tomó la tarjeta. Miró el hospital detrás de ella, una caja de cristal llena de reglas. Luego miró el helicóptero, una máquina ruidosa y peligrosa que iba hacia donde estaba el caos. Por primera vez en meses sonrió, una sonrisa verdadera. «¿Cuándo empiezo?», preguntó. «Ahora», respondió el comandante, devolviéndole la sonrisa. «Tenemos que llevar a Torres a la base para la recuperación, pero el equipo necesita una jefa de enfermería. Bienvenida a bordo». Lucía subió al helicóptero, mientras la máquina levantaba el vuelo, dejando atrás el hospital y la burocracia, haciéndolos pequeños allá abajo. Sintió una paz profunda. Había sido despedida, humillada y descartada. Pero allí arriba, viendo el horizonte, comprendió una verdad absoluta. Su valor nunca dependió de una tarjeta de plástico o de la aprobación de un administrador. Su valor estaba en sus manos, en su coraje y en la vida que continuaba latiendo en el pecho de su amigo. Eso nadie podía despedirlo.